pasa con la empresa esta de alimentos? ¿Qué interpretación te da? Mira, la herramienta de tener, digamos, es la herramienta más sofisticada de intervención del Estado en la economía, tener una empresa, porque te permite discutir con las normas del mercado, si querés. Ahora, la verdad que eso me parece que se construye, no es tan sencillo, a mí me hubiese gustado. No se hace por decreto. Y tenés que poner plata, esta es la cuestión. La discusión finalmente hay un montón de discusiones, en qué vas a intervenir, cuál es la discusión, dónde producís, si voy a articular la producción de las cooperativas, el problema es la distribución. Bueno, hay un montón de cosas que discutir, pero en cualquiera de ellas, en alguna medida tenés que tener una estructura, porque esa disputa se da desde una estructura. Vicentín era una muy buena herramienta para esto. ¿Hay experiencia? Sí, hay experiencia, y no son exclusivamente la de Bolivia y demás. En España hay una experiencia muy interesante de esto, que vende el 16% de frutas y verduras de España, que hace básicamente una empresa estatal, con intervención de varias empresas de distintos niveles de Estado y de distintos ministerios, que articula justamente esquema de pequeños productores. Y lo que garantiza es, trata de equiparar ese desnivel natural que hay entre un pequeño productor y una empresa más grande que siempre se aprovecha. Para comparar los mercados, ¿sería algo parecido a la intervención que puede hacer un banco como el Nación o el Provincia en el mercado financiero? O sea, intentando tener o YPF. Exacto. Yo por eso yo decía eso, que es una YPF de los alimentos, pero donde hay que intervenir no es tanto en el mercado de los frescos, que tiene sus problemas, sino en el mercado de los envasados. Los fideos, el arroz, las cosas que después incluso el propio Estado las termina comprando caras para repartir en los bolsos. Yo te diría que en todo. En las frutas y verduras quizás lo importante es que vos tenés un escenario de mucha atomización, entonces a veces es difícil de aplicar regulaciones. Yo te diría que en general con los grandes supermercados, por ejemplo, con las grandes marcas, tenés el problema del oligopolio, pero también te sentás a discutir con uno solo. Entonces, en alguna medida, si tenés un poco de poder de fuego en esa discusión, y quizás podés ordenarlo. Cuando tenés mucha atomización, no. Vicentín, lo interesante que tenía, por ejemplo, en el mercado de granos, era que estaba cuarta, quinta, sexta, depende del producto que vendiese, pero claro, si era estatal, intervenía en la discusión del mercado de granos. Entonces, todo el pequeño productor... Como YPF. Obviamente que en un momento dado se dijo que lo lógico fuera que se la quedara por el valor de la quiebra YPF Agro. Bueno, es que ahí parecía interesante porque YPF Agro, digamos, tiene la estructura de una compañía como es YPF. Pero, digamos, en términos generales, lo que te permite es intervenir en la cadena de producción y comercialización desde, digamos, la dinámica de la empresa privada. Antes que se supiera, ¿por qué hubo tanta reacción digamos, empresarial o de los grandes grupos empresarios a través de sus voceros? Bueno, yo creo que por incomodidad esto molesta. Yo de todas formas creo que estamos lejos de esa discusión. Parece que hay varios pasos previos. Me parece que, por ejemplo, las provincias tienen que intervenir y participar en regulaciones estatales a nivel provincial que empiecen a facilitar este tipo de cuestiones. Ahora, general, ¿el Estado tiene capacidad de gestión como para llevar adelante esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el mayor problema es un problema de estructura, de guita. O sea, a mí me parece, en algún momento, en 2014, 2015, se empezaron con los supermercados populares, digamos. Una herramienta interesantísima, muy interesante. Finalmente lo que necesitabas era un poco más de plata para poder intervenir de manera masiva. Pero que es interesante, es absolutamente interesante. Y la verdad que bueno... A mí cuando se hace una cuestión de plata, yo pienso que del otro lado está el FMI esperando. O sea que... Sí, es cierto que vos hoy, qué sé yo, si ponés un supermercado podés financiarte con la misma... con el mismo pago no me digas que haces un esquema Ponzi. No, ahí no, porque ahí tenés los productos. Pero, digo, yo te puedo pagar a 60 días, supongamos, y te vendo, y los vendo al contado dentro del mes, supongamos. Entonces, no es que necesitas guita infinita, pero necesitas una estructura. Porque imagínate que poner supermercados a lo largo y a lo ancho del país no es gratuito. Ahora, que es interesante, muy interesante. Y además me parece interesante sobre todo por esta cuestión, porque vos podés articular, cuidar al pequeño productor. Siempre chillamos, lloramos, decimos, uy, pobre productor lechero, ¿cómo lo perjudican? Bueno, esto sería una buena herramienta. Alguien que saltee la cadena de intermediación y le vaya a pagar bien. Decirle, mira, yo te pago un precio testigo, este es el piso, y además le garantizo que los demás no le pueden hacer mucho otra cosa. Y la gran empresa, por ejemplo, la gran empresa productora de leche que vende el 70%, comercializa el 70% de la Argentina, no te puede pagar mucho más barato si yo te pago. Y si vos sabés que yo te pago un precio testigo. Está bien, pero vos después tenés que garantizar que los supermercados te vendan tu producto, tenés que garantizar. O sea,
porque la cadena es larga. Tenés que garantizar que eso llegue a la gente, porque si no lo compras y pasa como tantas cosas. Mira la ley de góndolas que iba a que permitir que las pymes llegaran a los supermercados y abaratar los precios. Y nada, no se nota nada. Bueno, sos el Estado, me parece que eso lo podés garantizar, ¿no? Si tenés voluntad y, digamos, es más, el Estado es consumidor de buena parte de eso, lo decías hace un ratito, con lo cual sí, hay que hacerlo. Es decir, vos hay dos partes, tenés que comprar acá o articular lo que tiene que ver con la parte de la producción y la comercialización en el primer eslabón y después darte vuelta y garantizar que se pueda vender. Colocarlo en los supermercados vía la ley de góndolas o el mecanismo que sea. Pero no deja de ser interesante por esto, porque si yo te garantizo eso, la empresa grande no te puede perjudicar, o al menos no te puede perjudicar tanto. Gracias por venir, Hernán. Un placer. Y cuando uno sale a la calle